Ave a todos, propinqui, monituri, bienvenidos a Web Vampiro, al segundo vídeo de Requiem for Rome, una nueva serie sobre este suplemento histórico de Requiem, que hoy en día es toda una reliquia. En el primer vídeo comentamos un poco por encima qué es la camarilla, por qué se llama la camarilla, qué tiene que ver con la camarilla enmascarada y cuáles son sus tres, digamos, subdivisiones o jerarquías más importantes en lo alto de la pirámide. El Senado y por debajo los sacerdotes, los augures y la Legio Mortum. Hoy vamos a hablar de las dos estructuras de descastados, de las dos alianzas de forajidos y escoria que se encuentran en la base de la estirpe, del Lancet Sanctum y de los peregrinos. En primer lugar, ¿qué son los peregrinos? Son la plebe, son todo lo que no forma parte ni del Senado, ni de la Legión, ni de los augures. Son los descartes, aquello que han abrazado entre prostitutas, vagabundos, campesinos. Son los miembros de la clase más baja de la camarilla, normalmente del clan Nosferatu, de los Gangrel, de los Meket. No veréis a muchos Yuli o Deva entre la escoria, entre los peregrinos. Tienen un símbolo bastante chulo, que es el de una especie de diamante o rombo, como una estrella del caos, que es esto. Y tiene una ilustración bastante sugerente de lo que parece ser un Nosferatu envuelto en vendajes. Pues lo que les define realmente es la no pertenencia a las élites. Los conocen también como el ala hospitia, el ala de los extranjeros. Cuando un vástago es reconocido como un miembro de la camarilla, pero no tiene la suficientemente importancia o influencia como para entrar en la legio o en el senado o en los augures, que en este grupo de miscelánea, que es muy numeroso, pero tiene trucos y recursos informales para obtener la influencia que no le otorgan. Por ejemplo, sería muy noble por parte del Senado o de recurrir a asesinos de la Legión. La Legión impone la ley, pero si quieres comprar a alguien, si quieres liquidar a alguien o quieres traficar con algo, ¿a quién vas a acudir dentro de la camarilla? ¿A la policía? No. ¿A los sacerdotes? Tampoco. ¿Al Senado? Acudes a los peregrinos, los que te permiten conseguir algo bajo manga, los que permiten liquidar a alguien sin ser vistos. No es raro que los dos clanes más numerosos, los Nosferatu y los Meket, de los peregrinos tengan ofuscación. Tampoco es extraño que los Gangrel sean numerosos en él, puesto que son guerreros. Los peregrinos tienen una meritocracia auténtica, al contrario que los augures, la legión o el senado, donde proceder de una buena familia te permite llegar a lo más alto. Pero si eres originario de una de las provincias más limítrofes, como la Galia, Britania o Partia, tienes muy difícil llegar a ocupar un puesto de relevancia y poder. En los peregrinos, en cambio, ser uno de ellos es fácil. Lo difícil, son tantos y la competencia es tan alta, es llegar a ser uno de los mejores. Y por eso sus títulos son muy, digamos, informales. Tienen el de tribuno, que se encarga de representarles ante el resto de alas, de alianzas, y el de gobernador. Ellos se organizan en lo que serían como escuelas o colegios, una palabra que en latín significa una especie de sociedades populares en las que uno se encargaba de representar la voluntad del pueblo, serían como sus portavoces.
ellos lavan sus trapos en casa. Si alguien infringe las leyes de la camarilla, no acudirán al Alegio a pedir ayuda para impartir un castigo. Los peregrinos tienen sus propias tradiciones, sus propias redes de contactos criminales y mafiosos. Y también compran a no pocos senadores para torcer voluntades y poco a poco meter a gente que pertenezca al pueblo y que beneficie a la plebe en las estructuras de poder. Por tanto, estamos ante la alianza o ante la estructura más versátil de la camarilla. Son los más diversos y al mismo tiempo los más imprescindibles. El Senado puede que sea el corazón de la camarilla. La legio serán los huesos. Los augures su alma, pero estos son la carne de la camarilla. Sin carne, sin piel, no existirían vástagos. No existiría camarilla alguna que gobernar. Y por último, la más reciente de todas las sociedades, y no forma parte reconocida de la camarilla, pero no por ello menos influyente y menos importante, es el Lancea et Sanctum, la lanza y la capilla. ¿Qué es esto? A algunos os sonará, porque si el Invictus tiene reminiscencias al Senado y los Cartians y tal, Lancea et Sanctum está bajo este mismo nombre en Requiem. Pero en Requiem suscita algo muy distinto. En el libro básico te lo colocan como una secta de hierofantes en sus catedrales, iglesias, oficiando antiguas ceremonias de origen olvidado y perdido, con congregaciones de fieles que recitan antiguas palabras y extensos versos en latín, que poseen una poderosa magia, ¿no? La hechicería tebana, extraída por los Meket del antiguo Egipto. Estos antiguos y poderosos hierofantes cristianos de Requiem, aquí vemos que no son sino lo contrario. Son miserables, pobres. Son un grupo de cristianos primitivos que no tienen nada, no tienen riquezas, no tienen influencia, solo tienen su fe. Una fe pura, una fe cortante y luminosa, una fe que les ha mantenido unidos y les ha permitido sobrevivir a las peores persecuciones en tiempos de los emperadores más sanguinarios como Diocleciano. El Lancea et Sanctum es el rival de los augures. Traen consigo una fe, una religión que es capaz de barrer las creencias y tradiciones que han regido el Imperio Romano durante un milenio. El emperador, ni más ni menos, el emperador Constantino en el 320, acaba de convertirse en el cristianismo. Venció a su rival y volvió de la batalla de Magencio, ¿no? con las palabras en... A Govinda le gusta el Lancea et Sanctum. Volvió con en sus escudos grabado el crismón, este símbolo. La C y la R en griego. La C y la R de Cristo. Con este signo vencerás en los escudos. Y como los vástagos siguen a los mortales, y si cambia el imperio, cambia la camarilla, cada vez más vástagos se sienten atraídos por esta nueva fe. Si el propio emperador se ha convertido en un cristiano, ¿cuánto tiempo tardará en convertirse estos sacerdotes primitivos, salvajes, venidos de Judea, en los verdaderos sacerdotes del imperio? ¿Qué pasará cuando la gente deje de venerar a Zeus, a Júpiter, cuando deje de realizar rituales en honor a Minerva, cuando deje de sacrificar toros en honor a Cibeles? ¿Qué pasará con esos vástagos, con esos vampiros que han vivido 1000 años bajo ese esquema de la realidad, bajo esa mentalidad, que no han visto nada más que eso, que no imaginan otra forma de concebir la realidad que haciendo sacrificios y siendo venerados como semidioses oscuros? Cuando llegan los cristianos, cuando llega el Lancea et Sanctum, el mundo de los vampiros de Roma, la camarilla, empieza
a temblar. Y desde dentro, los conversos, aquellos Deva que ven pasión y fuerza en esa fe, aquellos Yuli que buscan influencia y poder, aquellos Meket o Nosferatu que han sido esclavos, o los Gangrel arrianos que han crecido o nacido en las tierras del norte en las cuales las primeras fees y cultos arrianos o un grupo de seguidores cristianos se han extendido como la pólvora. Pues pasa que el mundo está cambiando. Y en el siglo IV, ser miembro de la camarilla y ser romano cada vez significa muchas más cosas distintas y significa menos. Igual que Roma no cayó en un día y tampoco se construyó en un día, ese proceso de descomposición y de caída comenzó por la corrupción interna, la debilidad de sus fronteras y la crisis de fe que asoló el imperio. Hubieron grandes plagas, crisis económicas, pero la gente cambió. Y con esto, con las enseñanzas de Longinus, el centurión romano que crucificó a Cristo, los cenobitas, los seguidores del Lanceat Sanctum, están cambiando el mundo, están cambiando el imperio. Y no todos sobrevivirán para ver este nuevo mundo. Tenemos, por tanto, una alianza que son prácticamente considerados terroristas por algunos miembros de la camarilla, y aún así, poderosísima, que gana cada vez más influencia y poder. Tienen los comienzos, los cimientos de la hechicería tebana, una especie de taumaturgia que les permite exprimir o aprovechar al máximo el poder de su fe. Esta alianza, esta secta, esta filosofía se extenderá hasta convertirse en el Lancia Sanctum de Requiem. Y en los siglos venideros, cuando el desgaste del letargo de la memoria en la memoria sea tal que muchos no recuerden que fueron caballeros al servicio de Marte o al servicio de dioses paganos, el Lancia Sanctum se convertirá en el eje vertebrador de todos esos antiguos que en esta época lo combaten. Y eso es todo. Estas son las 5 alianzas principales de Requiem for Rome. No está en la Orden Dracul, los Cartian o los anarquistas tampoco, pero vemos un reflejo del Invictus en el Senado. Tenemos la Legio, los augures, que serían como el culto a la bruja, y por último el Lanceat Sanctum. Hay alianzas menores, hay clanes también y líneas de sangre propios de una u otra alianza. Por ejemplo, algunos dicen que los primeros Morbus, la línea de sangre Requiem, fueron creados por Hostilinus, un miembro del Lanceat Sanctum, que utilizaba la plaga, la enfermedad como un arma, para castigar a los enemigos de su fe. También hay líneas de sangre desaparecidas, como los Larvae, un grupo de gangres salvajes que se propagó entre los peregrinos, unas bestias que la Legio ha intentado eliminar más de una ocasión y que son una amenaza grave para la camarilla. O por último, los siniestros e inquietantes Licini, una estirpe maldita de Yuli que tiene grandes deformidades y que parece tener cierto parecido con los Nosferatu. Esta línea de sangre parecería estar a medio camino entre esos dos clanes, intentando aspirar a la gloria de los Yuli, pero sin llegar nunca a alcanzarlos. Muchos de ellos en el Senado, pero también cayendo a las profundidades de los peregrinos, ocupando cargos menores entre los augures, o incluso desesperadamente buscando la redención en el Lanceat Sanctum. Y eso es todo.
En adelante, el próximo vídeo será sobre los 5 clanes de Requiem y cómo están descritos y su papel en Requiem for Rome, en esta ambientación histórica. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que más información y más trasfondo de Requiem, de Vampiro la Mascarada y de otros juegos como Mago la Ascensión en el foro. Sois bienvenidos a comentarlo y a dejar vuestras impresiones y opiniones. Gracias.